llegar a ser el hombre de honor, de principios y valores, que dio su vida por el Perú y siempre defendió la democracia. Dicho esto, quiero decirles que Miguel Grau nació un 27 de julio en Paita, de 1834. Pasó una infancia muy difícil, porque fue hijo de un coronel colombiano que a la familia Seminario, por parte de su madre, no le agradó absolutamente nada, y prácticamente Miguel Grau fue desheredado. Trabajó desde muy niño en la pesca artesanal, y los historiadores no se ponen de acuerdo en qué año exactamente se embarcó a bordo de la motonave Tespa, un buque mercante, a navegar, y es entre los 8 y 11 años. Pero navegó desde esa edad, haciendo viajes hasta Panamá por todo el litoral del Perú. Fue un marino de excelencia y eso le permitió conocer todo nuestro litoral, todas las islas, los escondites, etcétera, etcétera, que después fue base para defender nuestra soberanía nacional. A los 18 años logra obtener el grado de oficial de Marina Mercante y a los 20 años se involucra en la Guardia Marina, lo que es del Servicio de Guardacostas, hoy de la Marina de Guerra del Perú, teniendo sus primeros embarques en la nave vigilante Rímac y Ucayali. Pero él continúa avanzando y en 1856 recibe el grado de alférez de fragata de nuestra Marina de Guerra del Perú. Y es allí donde comienza su gran tradición como hombre ya formado en el mar. Se embarca en la fragata Purímac, donde encuentra a su paisano y amigo Lisandro Montero, y el Perú se sonaba algo fuerte por abajo porque mucha población estaba en desacuerdo con el segundo gobierno de Ramón Castilla y arma su primera revolución. Es así que se embarca en la motonave Loa y Tumbes, dirigiéndose al Callao, donde por supuesto estaba la nave protectora de Castilla, el Ucayali, que lo recibe en el cañonazo limpio, y él, por su conocimiento en el mar, su ímpetu como hombre formado desde niño, se embarca en una nave de carga hasta Trujillo, haciendo huir a las huestes protectoras de Castilla, y regresa al Callao en 1857, pero es recibido a cañonazo limpio y queda frustrada esta revolución contra el segundo gobierno de Ramón Castilla. Es así que pasa el retiro de la Marina de Guerra del Perú y tiene que embarcarse en un buque mercante, yendo a ganar nuevas experiencias, navegando por el Océano Índico y Mar Amarillo por 3 años. En 1860 retorna al Perú y es invitado nuevamente a volver a la Marina de Guerra, pero el hombre de honor y de principio desde su niñez dice no. Hasta que no termine el gobierno de Ramón Castilla, yo no vuelvo a la Marina de Guerra. Es así que en 1862, cuando ya estaba en el gobierno San Román, retorna a la Marina de Guerra de Perú. Según lo narra el historiador Toribio Mackenna. Dice que Ramón Castilla, el libertador de los negros, no era muy querido en el Perú, que incluso disolvió una junta de las Fuerzas Armadas, quienes se preocupaban ya para reactivar nuestras Fuerzas Armadas que estaban de caída baja. En 1965, don Miguel Grau, Seminario, se levanta en contra del general Peset, presidente en ese momento, porque en 1864 firmó el tratado de Banco Pareja que entregaba las islas Chincha por el bueno de las islas en favor de la flota de Pinzón, a quien ya el gobierno peruano le estaba asignando impuestos en favor de su flota para que ese dinero vaya a España en vez de que se quede acá en el Perú para favorecer a tanto peruano. Ese fue don Miguel Grau Seminario. Este 1865, Peset, a pesar de saber de todas esas revoluciones de Miguel Grau, lo nombra como jefe de una comisión para viajar a Europa, para traer 4 embarcaciones, 2 inglesas y 2 francesas. De Inglaterra viene la Independencia y Huáscar, y de Francia viene el Ucayali y el Loa.
se dirige con estas embarcaciones a Valparaíso, y el general Peset, que ya estaba en problemas con su gobierno, envía a su padre de Miguel Grau hasta Valparaíso para convencerlo de que no se sume a la revuelta para derrocar su gobierno y que lo proteja. Miguel Grau, amante de la patria y de las libertades, viendo que Peset ya andaba por un mal camino, le dijo no a su padre y se sumó a la fuerza de Prado y derrocaron a Peset. Ese fue Miguel Grau. No contento con eso, el almirante Tracker, un almirante inglés que se portó muy mal con la Armada Nacional, Miguel Grau le puso el alto. De tal manera que debido a sus valores, a su moral, a su espíritu de lucha, es nombrado como comandante de la región sur para relevar a su paisano y amigo Lisandro Montero. Y eso no gustó nada ni a Miguel Grau ni a Lisandro Montero. De tal manera que arman otra revolución, le dicen no a la Marina de Guerra, que Lisandro Montero, un héroe nacional, también tenía que seguir al mando de la región sur del mar peruano. Es así que eso no fue bien tomado y nuevamente fue retirado de la Marina de Guerra, por lo que se embarca en la embarcación mercante Puno inglesa, y es acá donde gana muchas nuevas experiencias, tanto en la conducción de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Así va transcurriendo la vida de Miguel Grau, hasta que en 1968 recibe el grado de capitán de navío de la Marina de Guerra y le dan el Huáscar para comandarlo. Con ese buque que justamente es insignia del Perú y que todos recordamos las grandes hazañas de don Miguel Grau Seminario. En 1872 los hermanos Gutiérrez se levantan en armas en contra de la democracia nacional y asesinan al presidente Balta, porque ya desde 1968, durante el gobierno de Balta, el Perú pasaba por una crisis económica tremenda, que no teníamos ni siquiera para mantener a nuestras fuerzas armadas, y nuestros buques andaban todos malogrados y parados. Así como fue en 1995 con el conflicto del Cenepa, que nuestros buques de guerra no tenían la capacidad de combate, ni siquiera los aviones, y esa historia no se debe repetir. De tal manera que don Miguel Grau Seminario les dice a los hermanos Gutiérrez que ellos no defenderán esa revolución, que estaban con la voz y la democracia del pueblo. Y es así que en una reunión de comandantes se embarcan en el Marañón, se dirigen a la isla San Lorenzo, y los hermanos Gutiérrez los amenazan. Frente a esta amenaza, los comandantes de la Marina organizados envían un mensaje que ellos defenderán la voz del pueblo y que no se sumarían a ellos. De tal manera que el pueblo de Lima, al ver que habían asesinado a su presidente Balta, se levantan y dan muerte a los tres hermanos Gutiérrez. Pero ¿qué pasa? Ahí Prado, que era presidente en ese entonces, comete el primer error de firmar una alianza con Chile, Ecuador y Bolivia. Y en 1873, en un pacto secreto, firma con Bolivia una alianza de defensa de nuestros territorios, que después nos llevó a un desastre total. Como el Perú andaba tan mal económicamente, Miguel Grau da un paso al costado nuevamente de la Marina de Guerra y se convierte diputado por Paita para ver si desde un escaño podía hacer algo para reflotar nuestra Marina de Guerra. Y en esa alianza cuádruple que hace Prado, justamente Bolivia había firmado un tratado con Chile referente a que no cobraría ningún impuesto al tren del salitre desde Antofagasta hacia las minas, pero en 1878 lo desconoce. Es así que un 1 de marzo de 1879 Chile declara la guerra a Bolivia, y un 5 de abril de 1879 declara la guerra al Perú, porque el Perú
no se mantuvo al margen. De tal manera que le duró muy poco tiempo a don Miguel Grau estar sentado cómodo en un escaño y retornó inmediatamente a la Marina de Guerra, comandante del monitor Huáscar, del acorazado que él mismo había traído desde Inglaterra. Y un 21 de mayo tiene su gran batalla, porque ya los chilenos conocedores de la sabiduría, de la audacia y de la experiencia de Miguel Grau, andaban que los perseguían por todas partes porque ellos tenían supremacía naval. De tal manera que un 21 de mayo sucede el combate de Iquique. En ese combate de Iquique se enfrenta a la Esmeralda y a otras embarcaciones chilenas, pero dada la habilidad y al manejo apropiado de su embarcación, lo embiste a espolonazos, cañonazo limpio y hunde a este buque chileno, el Esmeralda. Se incendia y explosiona, pero 62 tripulantes de esta embarcación se hacen a la mar. Miguel Grau ordenó hacer a la mar todos los botes salvavidas y rescatar a los náufragos. De ahí que viene justamente ese título mundial, el gran caballero de los mares. Rescatan a toda esa tripulación, sus 62 hombres, a cargo del teniente primero Garezón. Una vez que esa tripulación llega a bordo, el teniente Garezón indica a la tripulación del Huáscar: los náufragos ya no son nuestros enemigos. Y ellos, una vez que ponen el primer pie a bordo de la cubierta del Huáscar, ¿qué es lo que claman? ¡Que vive el Perú generoso! Ese es don Miguel Grau Seminario. Y así vienen varias batallas y combates y perseguían a Miguel Grau. Miguel Grau sabía dónde esconderse porque conocía el mar con tanta experiencia que tenía. Llega el 8 de octubre, un 8 de octubre como hoy, en Puntangamos, justamente en Antofagasta, donde se desarrolló y se declaró la guerra a Bolivia, porque Antofagasta pertenecía a Bolivia. Pero para esa guerra, para este combate, Miguel Grau no luchó de buque a buque. Vinieron 6 buques chilenos a atacar, a rodear a Miguel Grau. El Covadonga, el Oa, el Matías Pucino, entre otros. Esa desventaja grande. Miguel Grau sabía que iba a perder ese combate. Y estaba él acompañado de la fragata Unión, y ordenó a la Unión retornar al Perú, porque en el Perú lo iban a necesitar más, por caso contrario los 2 buques hubieran desaparecido. Ese buque Unión retorna al Perú y Miguel Grau enfrenta solo a esos 6 barcos, quienes a un cañonazo limpio en el puente de mando asesinan a don Miguel Grau, asesinan a Ferrer, a Elías Aguirre, a Melitón Rodríguez, etcétera, etcétera. Ya Miguel Grau había dado la orden que si pasaba algún suceso de estos, la tripulación tenía que hundir el barco. Pero recordemos que el Huáscar era un acorazado, un buque muy acomodado, un buque muy valiente, hecho para el combate. El teniente Garezón, que se quedó al mando del Huáscar en ese momento, porque todo el resto había fallecido, no pudo cumplir esa misión y es tomado prisionero, llevado a Valparaíso y canjeado por otros prisioneros chilenos en las embarcaciones peruanas. Esa es la historia de Miguel Grau y la relato así, mis queridos amigos jóvenes, para que vean que los hombres de valores no se hacen de un momento a otro, sino los valores se cosechan y se forman desde la niñez. Y esto fue lo que hizo Miguel Grau, por eso que Miguel Grau es el héroe del milenio y un ejemplo para todos. ¡Que viva Miguel Grau! ¡Viva!